Bien, jóvenes, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Estábamos platicando hasta la semana anterior sobre números críticos de primera especie y su análisis, números críticos de segunda especie y su análisis. Resulta que hoy vamos a aplicar eso, jóvenes, para la gráfica completa de una función desde el punto de vista de cálculo. Entonces, dice, para el análisis completo de una función desde la perspectiva de cálculo diferencial, aplicamos 10 pasos. Número 1, dominio. Número 2, primera derivada simplificada. Número 3, números críticos de primera especie. Número 4, análisis de números críticos de primera especie. Los pasos 3 y 4 se discutieron la semana anterior, ¿verdad? Número 5 dice segunda derivada simplificada. Número 6, números críticos de segunda especie. Número 7, análisis de números críticos de segunda especie. Los pasos 6 y 7, jóvenes, también se discutieron la semana pasada. El paso 8 dice límites importantes, es decir, asíntotas. Estos, jóvenes, lo discutimos en la unidad anterior, ¿verdad? Tengo tres tipos de asíntota. Vertical, que se busca mediante límites laterales en los valores prohibidos del dominio. Puedo tener horizontal, el límite más infinito o menos infinito de la función original. Y puedo tener asíntota oblicua. Ventaja. Para esos límites, jóvenes, ahora ya podríamos usar regla de L'Hopital porque ya se discutió en ese parcial. Entonces, eso es el paso 8, límites importantes, o sea, asíntotas. Paso 9, intersecciones con los ejes coordenados. Eso viene de 110, le recuerdo. Y X es cuando Y vale 0. Usted resuelve una ecuación. Y Y es cuando X vale 0. Usted evalúa X igual 0 y determina cuánto vale Y. Y en el paso 10 dice construir la gráfica con toda la información anterior, incluyendo la imagen de cada máximo, mínimo o punto de inflexión, indicando, dice, si los extremos son absolutos relativos, dando finalmente el rango de la función. Aquí hago otra aclaración, ¿verdad? Respecto a los extremos. Nosotros conocíamos máximos o mínimos de la semana anterior, de la primera derivada, para ser más exacto. Entonces, si sube y luego baja, me deja un máximo. Si baja y luego sube, me deja un mínimo. Acá sube, mire. Si luego vuelve a bajar, me dejaría un máximo. Entonces, yo observo, damas y caballeros, que tengo dos máximos. Uno aquí, porque sube y luego baja. Pero tengo otro máximo acá, porque también sube y luego baja. Entonces, llamémosle a este máximo 1 y llamémosle a este máximo 2. Pregunta simple. ¿Cuál de los dos puntitos está más alto, el 1 o el 2? El 2. El 2, ¿verdad? Eso sería entonces, jóvenes, un máximo absoluto. El máximo absoluto se define como el máximo de los máximos. O sea, no hay otro punto en la gráfica que esté más arriba de él, ¿verdad? El otro máximo que tenemos aquí también es máximo, pero se llama máximo relativo. ¿Por qué el término relativo? Porque solo en una región. Solo en una región, vean, en esta región de aquí es que este valor es máximo. Si yo analizo la función de aquí hacia acá, pues todos estos puntos que le estoy marcando aquí me están por encima de este máximo. Eso hace que se conozca como máximo relativo. Entonces, eso normalmente, jóvenes, se determina hasta que ya tengo la gráfica. Dos de esos compañeros me preguntaron la semana anterior, ¿verdad? Cuando estaba trabajando números críticos de primera y de segunda especie, me consultaba, profe, pero si tengo varios máximos, ¿cómo determino cuál es el mayor evalúo? ¿Qué hago? Bueno, yo le dije, cuando veamos la gráfica completa, yo con gusto le explico eso, ¿verdad? No es, jóvenes, recomendable tratar de determinar antes de ver la gráfica, si estoy hablando de gráfica, ¿verdad? Antes de ver la gráfica, no es recomendable tratar de determinar cuál es el absoluto y cuál es el relativo, simplemente evaluando, porque puede ocurrir algo. Supongamos que esta función, damas y caballeros, acá otra vez vuelve a subir, ¿no? Y queda una flecha hacia arriba, así como lo estoy planteando aquí en pantalla. Resulta que este ya no sería absoluto, sería relativo. Entonces, pero ¿por qué, profesor? Mire, le voy a marcar los puntos que están arriba de él a simple vista. Mire, todos estos puntos que le estoy marcando aquí están arriba de él. Eso hace que ya no sea absoluto, sino que también sea relativo. Entonces, por eso fue que dije que el determinar máximos absolutos o relativos, lo mismo con los mínimos absolutos o relativos, se hace cuando ya tenemos la gráfica, no antes, ¿verdad? Lo mismo sucede entonces respecto a los mínimos. Voy a marcar acá con café que aquí yo tengo un mínimo, mire, porque baja y luego sube. Aquí yo tengo otro mínimo porque baja y luego sube. Este es un mínimo relativo, porque acá tengo otro punto abajo de él, pero permítame preguntarle, ¿este mínimo es relativo o es absoluto, jóvenes?
Creo que relativo. Creo que Relativo. relativo también. Relativo. Relativo, exactamente, muchachos. Voy a mostrar nada más aquí por qué. Esta flecha va hacia abajo, miren. Entonces, habrá otros puntos más abajo de este, ¿sí? Todos los que le voy a marcar aquí, miren, todos estos puntos están más abajo. Entonces, el mínimo es absoluto cuando es el mínimo de los mínimos, cuando no hay otro punto en la gráfica por debajo de él. Lo mismo sucede con el máximo, y eso debió quedar un poquito más claro con el dibujito anterior. El máximo es absoluto cuando no hay ningún punto por encima de él, cuando es el máximo de los máximos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver con un poco más de amplitud, con más ejemplos, cuando nosotros analicemos funciones. La semana anterior habían quedado, creo que eran como 16 funciones para analizar números críticos de primera especie y su análisis, números críticos de segunda especie y su análisis. Yo espero que usted haya tenido tiempo de avanzar con ellos, pero, para su tranquilidad, le voy a mostrar en pantalla, mire, algunos de los ejercicios que van en el documento de hoy, pero que vamos a analizar en 3 días. Esto se va a ver, jóvenes, lunes, martes y miércoles, el mismo documento, mire, porque hablamos sobre análisis completos. Vamos a hacer los 10 pasos para una función, ¿verdad? Y aquí le muestro cuáles son las funciones propuestas, miren. Dice análisis completo para la función. Te voy a poner para cada función, fíjese, porque técnicamente no sería la función, ¿no? Bueno, entonces, damas y caballeros, aquí tengo una primera función, es de grado 4. Aquí tengo una función racional. Aquí tengo una función exponencial. Otra función exponencial. Una función trigonométrica. Entonces, mire, tengo propuestas básicamente 5 funciones. Voy a cambiar el zoom para que se vean todas. Mire. Tengo propuestas 5 funciones. Y, ¿sí, Gabriel? No, disculpe, no, nada. Bueno, no se preocupe, hijo. Gracias. Yo tengo vista del hablante y siempre que alguien me mete el micrófono preguntan que le puedo servir. Es costumbre mía, no se preocupe, Gabriel. Decir entonces, jóvenes, algunas de estas funciones se le hacen conocidas, que ya hicimos análisis de números críticos de primera, de segunda especie o ninguna, jóvenes. Todas creo que las hicimos, ¿verdad? Fíjense que todas no, pero yo recuerdo por lo menos estas tres, ¿no? Estas tres iban al final, de números críticos de primera especie y de números críticos de segunda especie. ¿Verdad? Una racional, una exponencial y una trigonométrica. ¿Verdad? Bueno, y antes de que hagamos este análisis, fíjese que tres de sus compañeros me consultaron por esta. Me dijeron, profe, mire, cuando yo hago la primera derivada, solo es un paréntesis, ¿verdad? Me queda 2 coseno de 2x. Esto hay que igualarlo a 0. Al resolver esto me dicen, yo encontré tal solución. Bueno, usted encontró que 2x debía ser igual a pi medios más k por pi. O sea que x debería ser pi cuartos más k por pi sobre 2. Esta es la solución que encontraron algunos de sus compañeros para esa ecuación trigonométrica y está bien. Solo miren qué intervalo me interesa. Me interesa de 0 a 2pi, no en general. Entonces, esta sería la solución general, pero a mí no me interesa la general. Me interesa el intervalo que me dan ahí, que es de 0 a 2pi. Entonces, por ejemplo, si k vale 0, ¿cuál es el primer valor de x, jóvenes? Pi cuarto. Correcto, pi cuartos está en el intervalo de 0 a 2pi, sí. Pongo una coma, mire. Siguiente valor, si k vale 1, ¿cuánto es un cuarto más un medio? Si ocupa la calculadora, saca, no me molesta, ¿verdad? Tres cuartos. Correcto. Está como el nombre de su hermana, pero correcto, hija, gracias. Tendríamos 3 pi cuarto, ¿verdad? Si k vale 2, ¿cuánto sería eso? Cinco pi cuartos. Correcto, Juan. Ahora, no sé, jóvenes, si ya están viendo el patrón. ¿Qué coeficiente tiene pi aquí? 1, ¿verdad? 1, 3, 5. ¿Cuál sigue, Sayayines? 7. 7. 7 pi cuarto, ¿verdad? ¿Cuál seguiría supuestamente? 9. Pero, permítame, lo voy a escribir temporalmente. ¿Cuánto es 9 entre 4? 2.25. Correcto, Juan, me pasé de 2. Fue a propósito, ¿verdad? Entonces, quitamos este de acá y vea. Los números críticos de primera especie en el intervalo de 0 a 2pi serían pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos y 7 pi cuartos.
Ahora viene el otro problema que me dicen, profe, pero entonces con eso, porque si resolvieron la ecuación algunos con eso, ¿cómo hago mi tabla? Me dicen, bueno, en la tabla dice que ponemos los factores, el factor es este, miren. Entonces en la tabla usted va a escribir 2 coseno de 2x. Acá arriba usted va a escribir los valores que mencionamos. Yo comenzaría poniendo 0 como referencia. Luego pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos, 7 pi cuartos. Y le voy a poner 2 pi solo como referencia. Entonces, se hace 0 exactamente en estos valores de aquí. ¿Ven? El problema que me decían es, profe, pero entonces, ¿cómo sé yo qué signo tiene? Vaya, aquí. ¿Cómo sé si ahí es más o es menos? Pi cuartos, jóvenes, es 45 grados, ¿verdad? Un número fácil que esté antes de 45 grados, ¿cuál podría ser? 44 grados. Correcto. Hágame un favor, en su calculadora, quiero que haga 2 por 44. Sí, de 88, ¿verdad? Sáquele coseno a 88 grados. Y lo que me interesa es saber si es positivo o es negativo, jóvenes. Es positivo. Positivo. Si lo multiplico por 2, sigue siendo positivo. Entonces aquí pongo signo más, ¿vale? Ahora voy en el intervalo de pi cuartos a 3 pi cuartos. O sea, entre 45 y 135 grados, ¿verdad? Yo diría un número fácil que sea después de 45 grados, ¿cuál podría ser, jóvenes? 46. Sí. ¿Cuánto es 2 por 46? 92. ¿Coseno de 92 es positivo o es negativo? Es Negativo. negativo. The ice richtig mein Freund multiplicado por 2 sigue siendo negativo. Entonces, mire, va más, menos. Supongo que sigue más, sigue más, etcétera. Así es, damas y caballeros, como vamos a evaluar los números críticos en la tabla. Es que uno de sus compañeros me decía, profe, pero mire, yo le escribí x menos pi cuartos, x menos 3 pi cuartos, x menos 5 pi cuartos, x menos 7. Y yo dije, no, me no fume eso, le dije. Mire que el factor solamente dice coseno de 2x. No dice x menos pi cuartos o x menos 3 pi cuartos, no. Entonces, ¿qué hago? Me dijo, escribe el factor, le respondí yo, y dele valores numéricos. No le entiendo, me dice, bueno, en clase lo hacemos y lo explico con gusto. Le dije, este es el día de hoy, ¿verdad? Para las 2 o 3 personas que me consultaron esto, así es como analizamos. Si se fijaron, las trigonométricas llevan un poco más de trabajo, porque hay que resolver una ecuación trigonométrica y hay que aproximar los valores numéricos para poder entender cómo van los signos ahí en la tabla. Lo mismo va a suceder, jóvenes, cuando hagan segunda derivada y su análisis, ¿verdad? La segunda derivada es menos 4, seno de 4x. Usted resuelve su ecuación trigonométrica. Encuentra los valores en el intervalo de 0 a 2pi. Si alguno se sale, quítelo, como hicimos con 9 pi cuarto. Luego va a escribir su factor aquí y va a hacer exactamente lo mismo con la calculadora aproximar para poder determinar cuáles son los signos. Espero que para las 2 o 3 personas que me consultaron por la idea esté un poquito más clara, ¿verdad? Hay que usar calculadora y aproximar, joven. No podemos confiar tanto en su círculo unitario de 111, ¿verdad? Hay que usar la calculadora. Y si se fijaron, son valores sencillos. Yo tomé como referencia pi cuartos. Un número a la izquierda, me dijeron 44 grados. A la derecha, 46 grados. Así es mucho más fácil, jóvenes, aproximar, porque lo que me interesa es determinar los signos. Donde es positivo crece, donde es negativo decrece, etcétera. Bueno, borro esto de aquí un momento porque era aclaración para una pregunta puntual de sus compañeros, pero vamos por orden. Mire que primero me dicen que analice esta función. Un cuarto de x a la 4 menos x cubo. Bueno, empezamos con una polinómica. Voy a apartar temporalmente, mire, las demás las mandé para abajo ahora. Entonces, como nos quedamos con esta, tratemos de aplicarle los 10 pasos que dicen arriba. Esos 10 pasos, jóvenes, ¿verdad que están en el grupo de Telegram hace más de una hora? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, lo voy a leer de la pantalla igual, ¿no? Paso 1 dice dominio. Ajá. ¿Cuál es el dominio para una función polinómica de grado 4, jóvenes? Todos los reales. Reales. Correcto, dominio, mire, los números reales. Le voy a poner aquí paso 1. Paso 2 dice primera derivada simplificada. Ayúdeme usted a derivar eso, que yo soy malo en matemáticas. ¿Cómo queda la prima? X cubo menos X cubo menos 3 X al cuadrado. Correcto. En el paso 3, nosotros vamos a igualar a 0 esto, ¿verdad? Voy a sacar factor común x cuadrado, permiso. ¿No? Entonces, mis números críticos de primera especie, ¿cuáles son, jóvenes?
X igual a 0 y X igual a 3. ¿Coinciden con sus compañeros jóvenes o ya estamos lejos de la realidad? Coincido. Pues yo también, ¿verdad? Paso 4, va el análisis. En el análisis, mire, voy a poner los factores. X cuadrado, X menos 3, signo. Pongo las rayitas estas, miren. Y teníamos dos valores que colocar arriba, 0 y 3, ya ordenado, ¿verdad? Entonces, este se hace 0 aquí, pero está al cuadrado. Cuidado, dice X cuadrado. ¿Qué signo debe tener completamente esa fila, jóvenes? Positivo. Positivo, positivo y positivo, porque está al cuadrado. Cuidado. X menos 3 se hace 0 en 3, o sea, aquí. ¿Qué signo pongo antes y qué signo pongo después? Negativo y positivo. Bien, si usamos ley de signo en columna, ¿qué tenemos? Negativo, negativo y positivo. Bien, de acuerdo a lo que discutimos en clase, cuando es negativo, decrece o baja. Cuando es positivo, crece o sube. Donde tengo cambio de signo, que sea número crítico de primera especie, yo tengo un extremo relativo. En este caso, si baja y luego sube, ¿es mínimo o es máximo, jóvenes? Mínimo. Le voy a poner min, mire, como el Museo para la Identidad Nacional. Acá va un 3, pero necesito su imagen. La imagen, jóvenes, siempre se busca en la función original, no en la derivada. Si en la función original que tenemos acá arriba, usted pone 3 en vez de X, verifique cuánto es su imagen, por favor. Voy a ocupar calculadora, posiblemente, ¿verdad? Menos Menos 27 cuartos. 27 cuartos. Vaya, yo qué lindo, hablando con el micrófono apagado, ¿eh? Dicen dos compañeros menos 27 cuartos. ¿Alguien más confirma, jóvenes, que llegó a ese valor? Sí. Bien. Recuerden, jóvenes, que la imagen siempre se busca en la función original, ¿verdad? Voy a tratar de escribir decentemente 27 cuartos, ¿verdad? Ahí está mejor, ¿no? Luego vamos a hacer la aproximación numérica para poder graficar, ¿verdad? Ya tenemos los primeros 4 pasos en pantalla. Pongo una pequeña frontera por aquí, miren, ¿eh? Paso 5 dice segunda derivada simplificada. Dígame, ¿cuál es la biprima? Tres x cuadrado menos 6x. Así es, Juan. En el paso 6 lo vamos a igualar a 0. Miren. Voy a sacar factor común X. Bueno, 3X puedo sacar de factor común, ¿verdad? Creo que queda X menos 2 esto. ¿Cuáles son mis números críticos de segunda especie, jóvenes? X igual a 0 y X igual a 2. Correcto. Por favor, no me diga que X vale menos 3 porque despejó de aquí, ¿va? Está multiplicando, pasa a dividir. Bueno. Paso 7. Análisis. Los factores son 3X y X menos 2. Y acá escribimos signo, ¿verdad? Son dos factores, mira, entonces ocupo 3 columnas. Voy a poner los números ordenados, 0 aquí y 2 acá. Como el exponente es 1, ahora sí, es menos y más, ¿verdad? En columna tenemos más, menos y más. Es decir, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Luego de eso, yo le preguntaría a usted, ¿dónde tenemos cambio de signo en un número crítico de segunda especie, qué encontramos en la segunda derivada, jóvenes? Punto de inflexión. Correcto, le voy a poner cambio de punto de inflexión. Uno es 0 y su imagen. Como yo le tengo que ayudar también, mire, si yo pongo un 0 aquí, a mí ya me da 0. Otro es 2 y su imagen. Ahí me ayuda usted. Si usted pone un 2 aquí, en vez de la X, ¿qué obtiene? Negativo 4. ¿Alguien más confirma o rechaza menos 4 que dice el compañero, jóvenes?
Sí, sí, -4. Bien. ¿Alguna pregunta en los primeros 7 pasos o tiene sentido eso hasta ahí? Tiene sentido. Tiene sentido. Recuerden que vamos a hacer 5 gráficas. Esta apenas es la primera. Después del paso 7, correcto, sigue el paso 8. ¿Qué dice el paso 8, jóvenes? ¿Alguien que lo lea del grupo? Ajá. Límites importantes. O sea, asíntota, perdón, ¿eh? Sí. Pregunta, ¿podremos tener asíntota vertical si en dominio son los reales? No. 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 En más infinito, si yo evalúo esta función, ¿cuál es la respuesta? Infinito menos infinito. El término dominante es x4, hijo. Más infinito a la 4 Más por un cuarto es infinito. más infinito. Entonces no tengo asíntota horizontal derecha. Si la evalúo en menos infinito a la 4 es más infinito. En ambos límites yo tengo infinito. No tiene asíntota horizontal, ¿no? Si yo quisiera buscar asíntota oblicua, le recuerdo, hacemos f de x sobre x. Pero si una función de grado 4 yo la divido entre x, me queda de grado 3. Más infinito al cubo es más infinito. No tiene oblicua por la derecha. Profesor, en menos infinito. Bueno, si en menos infinito yo hago f de x sobre x, tendría una función de grado 3. Un cuarto de x cubo en menos infinito es menos infinito. Lamento informarle entonces con profunda pena, como dicen en la auxiliadora, mire que asíntota oblicua no hay. Es una función polinómica, no tiene asíntota vertical, no tiene asíntota horizontal, no tiene asíntota oblicua, no hay nada de eso. Mire. ¿Qué sigue en el paso 9, damas y caballeros? Intersecciones en X Intersección. y Y. Bien, le voy a ayudar yo con la intersección con el eje Y, es cuando equivale 0, 0 con 0. Ahí donde esté con la intersección con el eje X son dos. ¿Cuáles son? Recuerde que intersección con el eje X es cuando Y vale 0. De acá, 0 ¿no? y 4. Sí, pero como puntos, ¿cómo se escribe, señor? 0,0 y 4,0. Así es. Ya teníamos 0,0, solo le voy a agregar 4,0, ¿no? Pero le aclaro que a sus compañeros, ¿de dónde sale esa vaina que dijo el compañero? Si yo sustituyo Y por 0 para encontrar X, tendría un cuarto de X4 menos X3. Yo puedo sacar el factor común X3, ¿verdad? Y me queda un cuarto de X menos 1. Este se hace 0 en X igual 0, ¿verdad? Y este se hace 0 en X igual a 4, como dijo el compañero. De ahí salen las intersecciones con el GX. No es que se las inventó el compañero que pongo algo extraño, no, ¿verdad? Bueno, ya tengo los primeros 9 pasos. ¿Qué dice el paso 10, damas y caballeros? Construir la gráfica. Así es, Gabriel. Hay que construir la gráfica con toda la información anterior. Entonces, comience usted dibujando un plano. Yo, profesor Simón, dije, comience usted dibujando un plano cartesiano. Que la escala vertical abarque desde -7 hasta 3, más o menos. ¿Verdad? Repito, de -7 hasta 3, la escala vertical. La escala horizontal podría ir, fíjese, de -1 hasta 5. Y ahí sobrevivimos. ¿Verdad? Entonces, comience usted dibujando un plano cartesiano. Ubique todos los puntos que tienen imagen, como cuáles. Mínimo, punto de inflexión, intersecciones con los ejes coordenados. Haga usted eso y luego yo le ayudo con el resto de la gráfica. Y termine de copiar la pantalla también, jóvenes.
Muy bien, jóvenes. Entonces, les había pedido dibujar un plano cartesiano y especifiqué más o menos qué escala requerimos, ¿verdad? Le voy a hacer el pechinguito acá, miren. Yo sé que cuesta dibujar acá, pero bueno, usted también está dibujando a mano. Hay que estar en igualdad de condiciones, ¿verdad? Entonces, en la parte de la imagen no veo ninguno que sea positivo, así que mi escala se va más o menos así, miren. Sabemos que esto es X, que esto es Y, ¿verdad? ¿Cuál es el valor numérico para menos 27 cuartos? Menos 6.25. Por eso fue que yo dije que llegara más o menos hasta menos 7. Mire. Le voy a poner por acá, mire, menos 8. Mire qué práctico este viejo, mire. Eso se prende con la vejez, miren, jóvenes. Acá pongo menos 8, acá pongo menos 4. Pues acá pongo menos 2, ¿verdad? Acá pongo menos 6. Es que dividir de uno en uno iba a ser más complicado para mí. Yo soy práctico en la vida. Aquí tengo menos 1, mire, menos 3, menos 5, menos 7. Voy a intentar hacer la escala horizontal con igual proporción. Mire, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Bien, acordamos que hay que ubicar los puntos que tienen imagen. Bueno, comenzamos con 3 y menos 6.25, ¿verdad? Menos 6.25 está más o menos aquí. Por acá tengo, a ver, ahí está el punto. Mira. Voy a poner la referencia. Mire, 3 va con menos 6.25, ¿verdad? Como era una referencia, borro esta línea. ¿Verdad? Solo era referencia de cómo llegamos a ese punto. Ya tengo este entonces. ¿Verdad? Ahora va 0 con 0. Ah, pues qué pinta, ya lo marqué aquí. ¿Verdad? Ahora va 2 con menos 4. Ese punto es más fácil de ubicar porque son enteros, ¿verdad? Ahí tengo 2 con menos 4. Check. Ah, y tengo un valor más, ¿verdad? 0 con 0 ya estaba. Falta 4 con 0 aquí. Ahora, damas y caballeros, ¿qué es lo que dice la teoría? Óigame bien. Hay textos que dicen, revise la primera derivada, pero yo le digo, no. ¿Por qué, ingeniero? Yo siempre comienzo con la segunda, así me enseñaron a mí, ¿verdad? Entonces, la segunda derivada tiene 3 intervalos. Antes de 0, entre 0 y 2 y de 2 en adelante. Entonces observe, antes de 0 me dice cóncava hacia arriba. Pues mire, cóncavo hacia arriba para mí es esto. Por favor, mire la pantalla. Voy a cambiar el grosor. Cóncavo hacia arriba para mí es esto. Eso es cóncavo hacia arriba. Lo podemos exagerar un poco más y hacerle así, ¿verdad? Pero eso sería, jóvenes, cóncavo hacia arriba. Ahora, de 0 a 2 tengo signo menos. Se lo voy a marcar aquí. Mire, tengo signo menos. Eso me indica cóncavo hacia abajo. Entre 0 y 2, observe la pantalla cóncavo hacia abajo, para mí es esto. ¿Parece cóncavo hacia abajo de 0 a 2 o ya lo regué, jóvenes? Sí, parece. Sí parece, si lo exageramos un poco sería como así, pero no es tan exagerada la curvatura. Siguiente intervalo, mire aquí me dice que de 2 en adelante es cóncavo hacia arriba. Debe tocar los 3 puntos que está en pantalla y ser cóncavo hacia arriba, pues mire, creo que hace esto. Mire qué fantástico. ¿Eh? Ahí tendríamos el bosquejo de la gráfica propuesta. Profe, pero ¿y la primera derivada? Bueno, revisemos. La primera derivada me dice, mire, que decrece hasta 0. Aquí. Luego decrece hasta 3. También. Y luego de 3 en adelante me dice que crece. Ah, aquí está 3. Mire, exactamente aquí está 3. Y de aquí en adelante crece. Solo hace falta 2 cositas más que se especifican en el paso 10. Dice construir la gráfica con toda la información anterior. Ya lo hicimos, pero ¿qué más dice en el paso 10, jóvenes? Léanlo, por favor. ¿Qué más dice en el paso 10, jóvenes ilustres? El El rango, es rango decir, de los función. máximos son absolutos. Bien, ¿cuál será el rango para esa función que tiene 2 flechas para arriba como cacho, jóvenes? Desde menos 27 cuartos hasta más infinito. Así es, señor, de menos 27 cuartos para arriba. Dicen, bueno, como dijo el compañero, hacia más infinito. Y hay que especificar, me dice, si los extremos son absolutos o son relativos. Ese mínimo, jóvenes, ¿será absoluto o será relativo? Absoluto. Absoluto. Punto. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, jóvenes, nos tomó hacer el análisis completo para esta función?
Como unos 10 minutos, creo yo. 10, 15. Bueno, creo que fueron más de 10 porque son las 11:37, hijo. Como 21, ¿verdad, ingeniero? Digamos que toma más de 20 minutos, ¿les parece más justo así? O sea, puede ser de 20 minutos a 1 hora, ¿verdad? Dependiendo de cómo hemos practicado. Yo preguntaría, ¿algo de lo que hicimos en la pantalla no se había discutido previamente en clases, jóvenes? ¿O solo es unir toda la información anterior en una gráfica? En 110 y 111 ya le hablaron de dominio. En cálculo hablamos de primera y segunda derivada. Hablamos de números críticos de primera y segunda especie. Hablamos de análisis de números críticos de primera y segunda especie. Hablamos sobre límites en la primera unidad. En 110 hablaron sobre intersecciones con los ejes coordenados. Y construcción de una gráfica lleva toda la información anterior. Una, Sí, hijo. una pregunta. En sí, ¿cuál es la diferencia entre el punto de inflexión y el mínimo? Porque se ve casi igual. Bueno, le explico con gusto. El mínimo es cuando tengo un cambio de crecimiento. Crece y luego decrece o decrece y luego crece. El punto de inflexión es cuando hay un cambio de concavidad. Quiero que note algo aquí. Nosotros tenemos punto de inflexión en 0,0, por ejemplo. Como ya había rayado, perdón, como ya le compartí esta gráfica ya, pues puedo rayar. Mire, acá tengo un punto de inflexión en 0,0. Observe, aquí está el punto de inflexión, pero vea que decrece para acá y decrece para acá también. Entonces no es cambio de crecimiento, es cambio de concavidad. Entonces la diferencia entre un punto de inflexión y un extremo es que el punto de inflexión es cuando hay cambio de concavidad y el extremo es cuando hay cambio de crece o decrece, o sea, en la monotonía. ¿De acuerdo, hijo? Ok, sí. Listo. Entonces decía, damas y caballeros, que construir la gráfica de una función toma más de 20 minutos. No va a decir 5 tampoco, no, tampoco es. ¿Sí? Se grafican. La gráfica ya terminó, pero por la pregunta de su compañero, vaya, supongamos, mire, hijo, que esta cosa tuviera una asíntota hacia acá, mira. Así, por ejemplo. Si yo me tengo que acercar a la asíntota, pues hubiera hecho esto, mire, hijo. Supongamos que hubiese tenido una asíntota vertical aquí, mire. ¿Qué haría yo? Tendría que acercarme a esa asíntota describiendo comportamiento asintótico. ¿De acuerdo, señor? Se Bien. tendrían que excluir en el rango y en el dominio también. Eso cambiaría dominio y rango, es correcto. Voy a borrar estas dos rayas, miren, porque era aclaración para compañía y no era parte de la gráfica. Otra cosita más que quiero hacer con ustedes, jóvenes, porque esto ya está compartido en Telegram, así como está. ¿Verdad? Entonces, borro esto un momentito, regreso aquí, no me he ido todavía, pero ya casi porque tengo hambre. ¿Verdad? Quiero mostrarles nada más, jóvenes, qué otro tipo de funciones tenemos que vamos a seguir analizando. La función que sigue, miren, jóvenes, es racional. Esta función, estoy 100% seguro que ya la tenemos en análisis de números críticos de primera especie y en análisis de números críticos de segunda especie. Ya la tenemos, ¿por qué? Porque siempre la pongo. Siempre pongo por lo menos 3 de estas, mire, estas 3. Entonces, sigue esta. Hágame un favor, entonces. Como sabemos que toma más de 20 minutos hacer la gráfica, no me da chance de hacer esa gráfica hoy, ¿verdad? Pero usted va a iniciar esa gráfica hoy y usted y yo vamos a comparar todo el análisis mañana. Primero, esa función requiere dominio de los reales excepto uno. Requiere primera derivada simplificada, números críticos de primera especie, su análisis. Segunda derivada simplificada, números críticos de segunda especie, su análisis. En límites importantes, esta sí tiene asíntota, le cuento. Tiene asíntota vertical y tiene asíntota oblicua, ¿verdad? O sea que esta va a llevar un poquito más de trabajo que la anterior, porque esta sí tiene asíntotas. Sí me va a tocar calcular límites, ¿verdad? Pero jóvenes, la construcción de esta gráfica la va a iniciar usted hoy, ¿verdad? Aquí ahora, ingeniero, a la hora que usted quiera. Solo dije iniciar para que cuando nosotros abordemos esta gráfica completa mañana, que nos va a tomar un poco más de 20 minutos, pues todo lo que plasmemos en la pizarra tenga más sentido. Entonces, aclaro, no lo deje de tarea graficar hasta 5. No. Simplemente avanzar un poquito con esta, ¿verdad? Que es la que nosotros, si Dios así lo permite, vamos a analizar mañana. Por hoy ya fue suficiente información, jóvenes. Cuídense. Ingeniero, Sí, hijo. ¿cree que podamos analizar, no sé, mañana o pasado mañana una gráfica, pero que tenga derivación implícita? Sí se puede, pero normalmente para análisis completo de una función nunca he visto que pongan una implícita. ¿Dónde encontró una implícita usted, no? En un libro ahí, pero no le entendí mucho. Bueno, mándame la foto a Telegram y yo le digo si sí o no, ¿verdad? Ok,
Listo. Bien, jóvenes, entonces repito, ¿verdad? Van a iniciar ustedes la segunda y vamos a revisar todo eso mañana. Que tengan un buen día, hijos. Cuídense mucho. Si Dios quiere, seguimos mañana, ¿verdad? Adiós.